Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Hoy vamos a continuar el libro de Marcos, capítulo 9, es el libro que estamos estudiando y estamos también viendo los pasos que está haciendo nuestro Mesías para cumplir esa gran tarea que el Eterno le encargó y que Él fue digno de ejecutarlo por ser sin mancha, sin pecado, por tener el deseo de sacrificarse por amor a su pueblo como Mesías, como ungido. Este es nuestro Mesías, Yeshua. Entonces, así el Padre nos dio, ¿no?, la oportunidad de en este tiempo compartir el libro de Yohanan Marcos. Y a través de ese evangelio, de esa Besorá, enseñarnos qué corazón quiere el Padre que tengamos. ¿Cómo quiere que sea nuestro corazón en este tiempo? Porque este evangelio fue escrito para un tiempo de dificultad, de angustia, y donde la esperanza estaba en enfocar el corazón en las promesas que se dio a los profetas, que dio el Eterno, y que el Mesías transmitió y ejecutó. Ahí estaba la esperanza. Ellos no tenían mucha esperanza de continuar progresando en la vida. Estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Su vida corría peligro. Su esperanza estaba en que todas aquellas promesas puedan surgir nuevamente en sus corazones, puedan empezar a manifestarse otra vez. De esa manera, entonces la situación ya no era problema. Se sentían en shalom, en gozo, en paz, en medio de una tribulación catastrófica. Pero ese era el objetivo de esta carta. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, los encontraron rodeados de una gran multitud. Algunos escribas discutían con ellos. En cuanto la gente vio a Jesús, se quedó asombrada y corrió a saludarlo. Jesús les preguntó, ¿qué es lo que discuten con ellos? De entre la multitud uno le respondió, Maestro, te he traído a mi hijo. Tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Cada vez que se posesiona de él, lo sacude. Entonces mi hijo echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Les pedí a tus discípulos que expulsaran a ese espíritu, pero no pudieron. Jesús dijo, ay, gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Cuando se lo llevaron, tan pronto como el espíritu vio a Jesús, sacudió al muchacho con violencia, y éste cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? Y el padre respondió, desde que era niño. Muchas veces lo arroja al fuego o al agua, con la intención de matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Para quien cree, todo es posible. Al instante, el padre del muchacho exclamó, Creo, ayúdame en mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro y le dijo, Espíritu sordo y mudo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que nunca vuelvas a entrar en él. El espíritu salió gritando y sacudiendo con violencia al muchacho, el cual se quedó como muerto. En efecto, muchos decían, ¡está muerto! Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó
y el muchacho se puso de pie. Cuando Jesús entró en la casa, sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Jesús les respondió, estos demonios no salen sino con oración. Se manifiesta a sus discípulos, a los 3 discípulos que estaban ahí, y se transfiguró, se transformó, mostró su estado cuando Él establezca el reino. Y en ese momento aparecieron 2 personajes muy importantes de la Escritura y que tienen mucha relevancia en el pueblo hebreo: Moisés y Elías. Moisés, el pueblo que fue el líder que fue usado para sacar al pueblo que estaba en esclavitud, el pueblo que se había apartado o que había sido obligado a servir a los dioses de Faraón, y que fue usado, ¿no?, para manifestar grandes milagros, y trajo libertad, y con él comenzó el ciclo del pueblo hebreo, el año, los meses, el conteo de los meses, la fiesta de Pesach, fiesta de la libertad, y las ordenanzas, los decretos, los mandamientos, la Torá, las instrucciones para que el pueblo tenga una vida ejemplar, correcta, y sea luz para las naciones. Ese era Moisés. Y el otro personaje fue Elías. ¿Quién es Elías? Elías aparece en una época en donde el pueblo, en especial las 10 tribus del norte, estaba en total rebeldía. Se habían apartado de la Torá, habían hecho becerros de oros, habían en ese momento inclusive estaban ya adorando a Baal, a Aserá, dioses paganos. El rey Acab se había casado con una princesa, que después fue reina, Jezabel, que trajo la corrupción, el pecado al pueblo. Entonces Elías era alguien que estaba nuevamente llamando a ese pueblo a regresar a la palabra, a regresar a la escritura, a volver a conectarse con el Eterno, para que el Eterno vuelva a manifestarse en su pueblo. Y fue en aquella vez que hizo el debate, ¿cómo se dice el debate? Le encaró a los profetas de Baal y de Aserá, y demostró el poder del Eterno que descendía de lo alto cuando restauró el altar caído con las 12 piedras que representaban a las 12 tribus de Israel. Entonces Moisés y Elías están siendo testigos de que Yeshua es el que va a cumplir todas estas promesas que están en la Torá, en los profetas, en los salmos. El pueblo que regresa, que sale de la esclavitud, que vive bajo instrucción, que vive bajo guía del Todopoderoso, y el pueblo que regresa, abre sus ojos, ¿no?, después de haber sido transgresor. O sea, se restaura, es restaurado. El corazón de los hijos vuelve a los padres. Y este era Yeshua, y estaba ahí Moisés y Elías como testigos. Y se escucha una voz de lo alto que dice: este es mi hijo, a él escuchen, óiganle a él, confirmando que él es el que va a restaurar y reinar en el reino del Eterno. ¿Eso dónde ocurrió? En el monte Hermón, precisamente donde, según vimos en un libro apócrifo, conocido también, que habían descendido ángeles para corromper la humanidad, para corromper la tierra, para suplantar el poder del Todopoderoso. En ese mismo monte el Mesías demuestra a sus 3 discípulos: yo voy a restaurar este mundo, este país, esta tierra, como está escrito en los libros de la promesa. ¿Dónde hace eso? En el monte Hermón, que es el monte más alto, y que según un salmo, de ahí desciende rocío, ¿no?, que significa como bendición para el pueblo y vida eterna, donde está el pueblo en armonía, ¿no?, como el monte de Hermón, del cual desciende un rocío que riega toda la región, y eso trae bendición y vida eterna. Entonces ahí se podía ver entonces al Mesías ya con su máxima expresión de poder, de autoridad. Pero ¿qué ocurrió después? Vamos a ver. El versículo 9 dice: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos.
En ese momento Yeshua tenía que ya empezar a reinar. Estaba ya en la cumbre, en lo más alto. Moisés y Elías a su lado, una voz del cielo diciéndole, a ti tienen que oír. Los 3 discípulos ya estaban felices, ya querían establecer el reino, preparando 3 sukkah, 3 tiendas de campaña, porque en la fiesta de Sukkah se establece el reino. Pero Yeshua desciende. ¿Hacia dónde él empezó a descender? A partir de ahora, él va a descender hacia otro monte. Un monte que está cerca de Jerusalén. Se llama Gólgota, ¿no? O monte de la calavera también. Entonces, quiere decir que él se está despojando. Está prácticamente rechazando ese poder que le acaban de confirmar. ¿Por qué? Algo había que hacer antes, por la humanidad, por su pueblo. Hay que entender, ¿no?, que el pueblo no era digno de recibir ese reino todavía. Es como estábamos hablando en Levítico, una mujer impura, ¿no?, una mujer contaminada, no podía casarse con un Cohen Hagadol, con un sumo sacerdote. Era imposible. Entonces, en ese estado estaba el pueblo hebreo de Israel. Y así vemos entonces cómo Yeshua a partir de ahora desciende. Va a empezar a descender. ¿Y hasta dónde se va a ir? Hasta Jerusalén. Vamos a ver todo lo que va a acontecer en esos momentos. Eso es para ir entendiendo este punto, ¿no? Pero ya le mostró a sus discípulos lo que va a ser el reino que va a estar restaurado. Antes de esto le había dicho que les aseguro que algunos de los que están acá no van a morir antes que vean el reino restaurado. Bueno, aquí una previa ya han visto estos 3 hombres, que después empezaron a testificar en sus epístolas. Bueno, vamos ahora sí al versículo 14. Ya cuando habían descendido abajo, ¿qué estaba ocurriendo abajo? Y atiendan bien lo que estaba ocurriendo en este lugar. Cuando llegó, versículo 14, a donde estaban los discípulos, el resto de los discípulos que se quedaron, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas. No solamente estaba mucha gente, también habían unos escribas y en otra parte dice también fariseos, líderes religiosos. ¿Qué estaba ocurriendo con ellos? ¿Qué estaba sucediendo acá con los discípulos y los escribas y líderes religiosos que disputaban con ellos? ¿Qué sería esa palabra disputaban? Debatían, otra palabra, acusaban, confrontaban, ¿no? ¿Cómo? No es así, de esta manera no, ¿por qué hacen ustedes así? ¿De dónde aprendieron eso? Según los maestros, nosotros tenemos esta manera, bla, 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 bla. ¿Y cuál fue acá el problema? ¿Qué es lo que acá Yeshua va a ver como problema? Vamos a ver, bueno, eso es lo que estaba ocurriendo. Entonces hubo una disputa. Es como ver, nosotros muchas veces tenemos también discusiones, ¿no? Por WhatsApp, por Facebook, por YouTube, en vivo. En mi época antigua eran en vivo las discusiones, ahora son todo por Facebook nomás, ¿no? Ahí. Y que es más rápido, dice más cosas, ¿no? Yo por lo menos en Facebook me puedo debatir lo que, va a seguir el celular, el teclado. Pero en vivo sí, hasta ayer. Entonces, ¿con quién estaban discutiendo? Con escribas y fariseos. Acá lo que nosotros vamos a descubrir hoy, cuál era el tema de discusión. Y ese tema de discusión nos va a hacer entender la última parte de esta parte. El tema clave, ¿no? Acá hay un tema clave, porque todos ya dicen, acá hay un tema clave. Entonces, para entender ese tema clave, no se despojen, o sea, no se olviden de esta parte, de la discusión que estaba viendo. Eso va a quedar como contexto, como referencia, cuando lleguemos a una parte donde algunos tal vez, no, pero no es así, no, pastor, ya se corrompió. Antes de que digan que ya me corrompí, vean el contexto que vamos yendo. ¿Está bien? Ya les preparé, ya, para lo que viene, ¿no? ¿Qué se viene? ¿Qué viene aquí? Bueno, y enseguida, versículo 15, toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él, le saludaron. Estaban contentos las personas, viene Yeshua, viene descendiendo del monte Hermón, todos querían ahí, ¿cómo está Mesías?
alabarle, ¿no? Mientras los discípulos oikobaí y fariseos ni. Ahora, miren lo que dice Yeshua. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Nosotros siempre entendemos que Yeshua sabe todo, ¿no? Él entiende, no necesita que alguien le diga las cosas, dice, él conoce todo. Acá, esta pregunta es como, ¿todavía tienen argumentos? O sea, ¿todavía pueden discutir estas cosas? ¿Todavía pueden llegar hasta en la etapa de discusión? Porque el tema era un tema que ya ellos habían pasado, que ya ellos habían entendido. Pero acá los fariseos, aprovechándose que no estaba el Mesías, no estaba Juan, no estaba Pedro, no estaba Santiago, y hay que entender una cosa, en aquella época ellos consideraban, ya más o menos consideraban que Pedro, o sea, Pedro mismo se hacía sentir como el supremo, ¿no? El líder, y sus dos amigos, Juan y Santiago, ¿no? Entonces ellos pensaban, ellos son los... ¿Cómo se puede decir? El grupo, el primer anillo, ¿no? Antes se usaba la palabra, el primer anillo de Yeshua, ¿no? Porque están ahí a su alrededor. Inclusive hay una parte donde las madres de Santiago y Juan le vienen y le piden si sus dos hijos no pueden estar, uno a tu derecha y uno a tu izquierda, como los dos primeros ministros. Porque ellos en ese momento estaban convencidos de que el reino iba a ser restaurado ya. Ese era el tema. Entonces, ¿qué disputáis? ¿Qué discuten? ¿Por qué se confrontan con ellos? ¿Qué cosa es lo que están todavía sin comprender? Y vamos a ver que el resultado de esa discusión provocó algo en los discípulos. El resultado de esa discusión provocó algo que Yeshua está viendo en sus corazones, que muchas veces a nosotros también nos afectan. Cuando alguien nos va cargando de temas y temas y temas y temas, llega un pensamiento y ¿será que no es así? ¿Será así? Ya no sé cómo será. Ya me perdí, así muchas veces ocurre. Cuando hay mucho así discusión, algunas veces yo me quedo sin argumento. ¿No? Le ocurrió alguna vez que se quedaron sin argumento. Y miramos ese texto, mostrame esto, solucioname esto. Y no, ya le voy a preguntar a mi pastor. Nos quedamos así con la duda, ¿no? Ocurre estas cosas. Les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Versículo 17, aquí nos vamos a quedar en el 17. Ve lo que hay una nota. Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. O sea, no hubo una respuesta acá a la pregunta de Yeshua. Directamente para decir la respuesta es este tema. Este tema es la respuesta a la pregunta de Yeshua. Si una persona trajo su hijo que tiene un espíritu mudo. En otras partes dice un espíritu que le atormenta o le hace lunático, le hace estar mal, no le deja tranquilo. El cual, dice, después vamos a esta nota, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y miren acá, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. A partir de este versículo parece que el tema ya es, los discípulos no pudieron echar el espíritu mudo de este muchacho. Ese es el tema, ¿no? Y ya nos vamos olvidando del tema principal que habíamos hablado al principio, que era la disputa con los fariseos. Así se va notando acá, ¿no? A partir de que uno lee ya se va encuadrando en el problema. Acá no es más, eso de la discusión estaba por demás ahí. Acá el problema ya es que los discípulos no pueden echar a el demonio de este muchacho, este espíritu impuro de este muchacho. ¿Es así o no es así? ¿Así se va entendiendo o no? Si uno va analizando, ¿no? Se va uno viendo. Entonces vamos a la nota 17. Ahí, ver Mateo 12:22. Vamos a ir a Mateo 12:22. Mateo, vamos a ver qué ocurrió ahí. Ahí vamos a entender qué fue lo que sucedió, qué fue lo que discutieron con los escribas y fariseos. Mateo 12:22.
22. Yo hablo demasiado ya con mucho suspenso, ¿no? De una bella. ¿Cuál es el problema? Pero hay que ir tranquilo para ir entendiendo y descubriendo. Dice 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Esto era cuando al principio, ¿no? Estaba Yeshua empezando su ministerio, ya le traen este tipo de personas. Y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Fue una de las primeras manifestaciones ya de haber liberado a una persona poseída por espíritus impuros. Y toda la gente estaba atónita y decía, miren lo que decía la gente al ver que Yeshua sana a un hombre que tenía un espíritu que le daba ceguera y no le hacía hablar. ¿Será este aquel hijo de David? Es una pregunta interesante. Ellos ya empezaban a ver al que va a restaurar y reinar en el trono de David, como se le había prometido a David aquella época en el libro de Samuel, ¿no? De tu linaje saldrá alguien que va a reinar perpetuamente. Así ya empiezan ellos a ver. No están viendo el milagro, no están viendo la hazaña esa de quitar el espíritu inmundo de una persona. Están viendo las promesas. ¿Se dan cuenta, no? Están viendo las promesas que están escritas en la palabra. Más, ¿qué pasa acá? Ahí aparece el que crea discusión, el que interviene con el plan del Todopoderoso. Los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Ellos empezaban a decir que esta acción que Yeshua está haciendo no tiene ninguna relación con el linaje de David ni con alguien bíblico. Más bien al contrario, es una persona que está siendo guiada por el príncipe de los demonios. ¿Por qué ellos tenían ese argumento? ¿De dónde sacaban esa, cómo se puede decir, esa explicación? Eso era un debate. Ellos tenían que tener pruebas. ¿Por qué le pueden acusar a alguien de estas cosas? Había muchas reglas en el judaísmo en aquella época, en especial entre los fariseos, escribas. Tenían muchas normas estrictas, en especial también con esto de espíritus impuros. Ellos tenían reglas, maneras, metodologías, sistemas. Y ellos pensaban, así como hoy existen, ¿no?, los famosos exorcistas. ¿Escucharon los exorcistas? Rituales. Sí. Entre los sacerdotes también ellos, hay algunos que están, los católicos, ¿no?, preparados para enfrentarse a tales espíritus. Están preparados ellos, hacen un curso especial. No sé si en la iglesia evangélica también, parece que sí, también hay los libera demonios, ¿no?, los preparados, que tienen la fuerza. No, para esto lograrlo, tienes que prepararte, tienes que estar listo, porque el demonio embarete. En esta época había estas técnicas. En las culturas paganas también había ciertas técnicas, ciertas prácticas o ciertos grados que vos tenías que pasar para que puedas vos enfrentarte a estos seres espirituales. ¿Me están entendiendo? Entonces, los fariseos en aquella época también tenían personas preparadas, capacitadas para hacer este tipo de trabajo. Si vos no estabas en esa línea, si vos no estabas en esa orientación, ese estudio, en esa categoría, entonces vos eras un opositor, eras un falso liberador. ¿Me están entendiendo, no? Lo que ocurría en esa época, para entender el contexto. Entonces acá ellos, al ver que ¿quién es este hombre? Yeshua, que eligió el carpintero. ¿Quién es él? ¿De qué escuela es? Por eso ellos no, este es un usurpador. Este es un representante de Beelzebú y está queriendo mostrar acá su magia. Y esa cosa, esa práctica de mostrar magia o mostrar poder o liberar espíritus, no piensen que solamente Yeshua hacía. Había muchos que hacían eso. Inclusive un día, creo que Felipe, ¿no?, se encontró con uno de ese tipo, ¿no?, un tipo mago, ¿no?, que hacía también así conjuros, hechizos, invocaciones.
Entonces eso en aquella época para los oficiales, eso eran considerados enemigos, opositores, huestes satánicas, si eran considerados. ¿Me están entendiendo hasta acá, no? Ahora vamos a ver cómo Yeshua va a responder esta pregunta, aunque ya tocamos este tema, pero ya que volvemos acá, vamos a volver a tocarlo, ¿no? Ampliando más, ya desde el contexto de lo que está ocurriendo debajo del monte, a orillas del monte Hermón. Bueno, ¿qué dice acá? Más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Yeshua los pensamientos de ellos, les dijo, ¿qué pensamiento? Ya ustedes entendieron, ¿qué pensamiento? Ellos piensan que porque yo no estoy haciendo de acuerdo a sus reglas, a sus técnicas, a su manera, yo soy Belzebú. Yo ya sé lo que ellos están pensando, yo ya sé lo que ellos tienen en su mente, que yo no tengo licencia para echar demonios, no tengo carnet pastoral, carnet ministerial, todas esas cosas que también hoy se utilizan. Le dijo, miren lo que le dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. De entrada, Yeshua habla de reino y de ciudad. Acá el problema no es si yo pertenezco o no a ese clan, si tengo licencia o no. Acá el problema es quién está queriendo establecer su reino en este lugar. ¿Quién está queriendo establecer su hegemonía en esta ciudad? Ciudad que pertenece al Eterno y ciudad que fue prometida al linaje de David. Ese es el problema. ¿Quién está queriendo apoderarse? Y habiendo en esa época abundaban los espíritus inmundos. Las personas endemoniadas abundaban. Los endemoniados vivían como si no pasara nada. ¿Qué ocurrió cuando el Todopoderoso le dio al pueblo de Israel le dio el permiso para entrar a la tierra de Canaán? Ellos empezaron a enfrentar y a destruir y a arruinar todas brujerías, todas maldades, todos conjuros feos que veían, destruía todo templo, estatua, ellos lo derrumbaban. Esta tierra ya no pertenece a estas deidades, esta tierra pertenece al Eterno Elohim de Israel, y Josué a la cabeza. Eso ellos empezaron a hacer, empezaron a liberar de esos reinos que querían apoderarse de la tierra que el Todopoderoso le dio a su pueblo. ¿Están captando, no? Entonces, ese es un primer punto. Acá el problema es quién es el que está reinando, quién quiere gobernar. Es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Hasatán significa el que se opone al plan del Padre, el que le hace la contra a los planes del Todopoderoso, el que va en contra de la Torá, de los profetas, de los salmos. Una fuerza negativa, una fuerza opositora, un espíritu opositor también si le queremos llamar. Ese es Hasatán. Yeshua, ¿qué estaba haciendo? Hasta acá, Yeshua estaba mostrando que él traía como restauración la Torá. Él había compartido ya, por lo menos en esta parte, capítulo 12, ya había compartido los mandamientos, las leyes. Yo no he venido a abolir los mandamientos, sino a darle su correcta interpretación. Él estaba ya mostrando que él venía a traer la restauración a la tierra. Y en todas partes, cuando hablaba de la Torá, de la restauración, de las promesas, estos seres se manifestaban, se revelaban. No era el problema acá que Yeshua simplemente le está liberando a una persona. Ellos se están manifestando. Ocurrió también en una sinagoga que una persona también de repente dice que estaba ahí. Se manifestó porque Yeshua estaba trayendo el plan del Eterno. Estaba trayendo el plan que al Todopoderoso había ordenado. Dice Hasatán. Si Hasatán echa fuera a Hasatán, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Entonces, si él está apartando a personas que están trayendo restauración a la tierra, entonces, si yo soy su enemigo, entonces yo no voy a poder estar trabajando para él, porque no estoy solamente liberando a estas personas de los demonios, yo estoy restaurando. Entonces, ustedes tienen que analizar ese punto. Yo estoy trayendo restauración. Ahora, otra cosa es como los brujos, los magos por ahí, que solamente hacen la sanidad. No sé si me captan. Si una persona solo echa demonios, solamente le liberé a esta persona, ese nomás es su trabajo, bueno, esa persona sí puede ser un discípulo de Hasatán, porque no está trayendo restauración.
No está dando lo que el Todopoderoso quiere. No está liberando al pueblo de cosas paganas. Acá la defensa es al pueblo y a la tierra. Esa es la defensa. Y si yo, versículo 27, echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Acá esta palabra un poco rara, ¿no? ¿Por quién los echan vuestros hijos? Vamos a ver lo que dice acá en esta nota. Este texto es de un libro, seguro que escucharon ya, Shem Tov, escucharon una traducción que hizo un judío allá por el año 1500 por ahí. Lo tradujo, será del griego, lo habrá traducido, y lo tradujo en el hebreo, y le dio una interpretación más adecuada, especialmente en este punto. Por eso quise compartir acá. Dice así: y si yo expulso, versículo 27, a los Shedim por Baal Zebud, los hijos de ustedes, ¿por qué no los expulsan? Por tanto, ellos serán los jueces de ustedes. O sea, los discípulos de estos maestros no tenían el poder ni la facultad realmente de liberar a las personas de estos espíritus. No tenían, aunque ellos eran maestros, eran, ¿cómo se puede decir?, líderes de exorcismo, si se puede decir, ¿no? Tenían poder, pero nunca habían hecho estas cosas. Solamente era pantalla. Eso le está diciendo. Entonces ahora yo estoy haciendo lo que ustedes, maestros, yo soy un carpintero, soy un humilde carpintero, decorador, preparador de cosas, y estoy echando fuera los demonios, y no solo eso, estoy trayendo la restauración de la Torá a la vida del pueblo. Entonces estos sus alumnos, sus discípulos, ¿qué pensarán de ustedes? Si le está hablando, ellos le van a juzgar. ¿Por qué nosotros realmente no podemos hacer estas cosas? Ahora, ¿por qué estos hombres, discípulos de estos maestros de expulsar demonios, no podían hacerlo? Porque ellos no estaban restaurando la tierra. Ellos simplemente lo usaron como una técnica para mostrarse ante las personas. Y eso ocurrió, había más. Vamos a ver unos textos donde se manifiesta este tipo de personas. Algunos recorrían luego territorios liberando demonios y cobrando caro, cobrando dinero, pero nunca liberaban nada. Bueno, dice más 28, pero si yo expulso los Shedim por el Rúa de Elohim, en verdad llegó el fin de su reino. ¿Cuál es el problema acá? El reino del opositor está terminando. Porque ¿quién soy yo? Soy el que estoy trayendo restauración. Hay que ver qué estoy llevando, no solamente liberación de demonios, estoy trayendo restauración. Amén. Hechos capítulo 19, versículo 13. Esto ocurrió ya anteriormente. Un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad, ¿haciendo qué cosa? Expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Eterno, del Señor Yeshua, en sus conjuros. Aquí, fíjense muy bien, ellos estaban intentando usar el nombre, no estaban aplicando, viviendo el nombre. Y eso se va a descubrir acá. Decían, te ordeno, en el nombre de Yeshua, de quien Pablo predica, que salga. Fíjense cómo ellos dijeron, te ordeno en el nombre de Yeshua, de quien Pablo predica. O sea, nosotros no le conocemos muy bien a este Yeshua. No sabemos qué hizo, no sabemos cómo andó, no sabemos ni quién es. Pero vemos que Pablo habla mucho de él y que echa demonios usando su nombre. Nosotros también, usando el nombre de este Señor Maestro, te ordenamos que salgas. Y el demonio le miró y se rió, ¿no? Ja, ja, ja. Se burló. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Pablo, por cierto? Pablo estaba solamente echando demonios. ¿Qué hacía Pablo en el nombre de Yeshua? ¿Qué explicó Pablo que era Yeshua? El que hablaron los profetas, habló Moisés, el que viene a traer nuevamente la unión de las dos casas de los que estaban perdidos, que antes eran gentiles, ahora volvieron a casa. Él estaba llevando la restauración ya entre los gentiles, entre los goim.
Entonces, él no estaba simplemente hablando Yeshua, Yeshua. Él estaba aplicando la vida de Yeshua. ¿Qué dijo Yeshua? Tengo otras ovejas que no son de este redil, por ellas también debo ir. Y ellas vendrán y serán un solo rebaño. Así dijo Yeshua, ¿no? Entonces, ¿qué hacía Pablo? Restauraba. ¿Me entienden? ¿Me captan? Bueno. ¿Y estos hombres qué hacían? Negocio. Y le iba muy bien, pero aquí, ¿qué ocurrió? Bueno, en otra parte dice que los demonios se burlaron, le conocemos a Pablo, ustedes pueden leer todo, le conocemos a Pablo y sabemos que es Yeshua, pero de ustedes no sabemos nada. Nosotros no tenemos temor de ustedes no tienen poder. ¿Cuál es el poder para restaurar a Israel? La Torá, los salmos, los profetas, las promesas, los mandamientos, la instrucción. Vos sos una persona que querés liberar espíritus, querés liberar demonios, pero tu vida no se ve restauración. Entonces los demonios pucatan de eje. Vaya, no, ahí se va restauración, así. Mateo 12:30. Continuando con el tema Belcebú, ¿no? El que no está conmigo, esto ya decía Yeshua, a mí se opone. El que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Ese sigue del tema de ellos cuando le acusaban de ser Belcebú. Inclusive ahí Yeshua habló de que cualquier pecado que el hombre cometa puede ser perdonado, pero el que blasfema contra el Ruach HaKodesh. ¿Qué es el Ruach HaKodesh? La manifestación del Todopoderoso en esta acción, en liberarla a una persona de estos seres que están apoderándose de la tierra. Ellos están entonces oponiéndose al plan del Padre. Por eso sí que no tiene perdón. Ustedes no están a mi lado para restaurar la tierra, entonces son mi contrario. Los que no están conmigo. Se capta acá, ¿no? Entonces, estamos oyendo Mateo, ¿no? 28 dice, pero si yo por el Ruach de Elohim echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Elohim, dice. Si ya realmente esto está ocurriendo por el Ruach de Elohim, si Elohim está restaurando la vida de las personas, entonces el reino del Todopoderoso está llegando a ustedes. Esta fuerza opositora está perdiendo. Porque ¿cómo puede alguno entrar a esto? Ya vimos todo. El 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Ruach HaKodesh no le será perdonado. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Ruach HaKodesh, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Cuál es el siglo venidero? El reino restaurado. ¿Cómo vas a poder ser restaurado o ser parte de ese reino si ahora está yéndote en su contra? ¿De dónde ni contradecirle al reino? ¿De pues está tocape, mi amigo? Bueno, vamos a continuar. Ya vimos esta parte, ¿no? Vamos a ver ahora, volvamos a Marcos. Entonces, viendo todos estos puntos, ¿cuál sería el tema entonces de debate, de discusión? Las técnicas. Ustedes no están debidamente certificados, ni no hacen las técnicas, las prácticas que se aprende para echar demonios. Entonces los discípulos querían decir, no, pero nosotros, nuestro maestro es Yeshua, él es el representante de Elohim, él ha hecho muchos milagros, y ellos le sacaban otra, no, pero fíjate, tenemos estas instrucciones, nuestros antiguos maestros, y empezaba ahí el debate. ¿Y qué ocurrió? Esa palabra se quedó acá, no acá. No, en serio, cierto, tenés razón, no quedó acá. Acá, Yeshua es nuestro maestro, Yeshua es nuestro maestro, pero acá, y si tienen razón los fariseos, si es cierto, vamos a probar, vamos a ver, vamos a analizar. Se quedó en la duda. Hay que entender muy bien tantos años de haber escuchado la voz de las autoridades, la voz de los que tienen la última palabra, de los que manejan, como se dice hoy en día, los medios de comunicación masivos. Y de repente aparece alguien ahí de Nazaret diciendo, haciendo, es como para que te haga dudar. Hoy en día también así es, ¿no? Las informaciones oficiales son las válidas. Las informaciones ahí de algún loquillo que apareció, no, eso hay que escuchar. Lo que dice el presidente, el ministro, el jefe, ese es lo que vale, porque ellos saben las cosas.
Siempre ha ocurrido esto. Por eso una persona tiene que estar siempre analizando, viendo. Muchas veces, muchas autoridades en el pasado se han corrompido, lastimosamente. Y el pueblo pagaba las consecuencias, sufría por esas causas. Seguimos, versículo 18, ¿no? 18, 19. Y respondiendo él les dijo, 18 estamos, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa y espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Previo a esta palabra, ¿qué había ocurrido con los discípulos? ¿Qué estaban haciendo? Discutían con los escribas. ¿Cuál sería el tema de discusión? Precisamente este punto. El tema de las expulsiones y echar demonios y la manera de echar demonios. Tiene que haber otra forma. Entonces ellos quisieron creer en Yeshua, pero en el fondo de su corazón pensaron, puede ser que tengan razón los fariseos. Tal vez nos falta algo. Tal vez lo que Yeshua nos enseñó, más algunas aplicaciones que hay que agregarle, hay que ponerle, hay que añadir un poco. Y ahí entonces va a funcionar perfectamente. Entonces intentaron eso y ¿qué pasó? El Espíritu se reía de ellos. En ese momento ellos se convirtieron como estos exorcistas ambulantes. Estaban usando nada más el nombre de Yeshua. No estaban creyendo que Él traía la restauración. No estaban creyendo que Él traía el plan del Padre para su tierra. Y por eso estaban fracasando. Entonces viene Yeshua, versículo 19, respondió y les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Generación, dice, todos ustedes desde su antepasado han tenido el mismo corazón. Cuando venía alguien y les traía la palabra, ustedes se arrimaban más a lo que los oficialistas hablaban, a lo que parecía más verídico, a lo que satisfacía más sus necesidades. Le dice generación incrédula, pero vamos a ver un poco acá esta nota. Acá hay algo también en otras versiones. BIM, versión israelita nazarena. Él respondió, gente sin confianza alguna. Gente sin confianza alguna. ¿Cuánto tiempo estaré con ustedes? ¿Por cuánto tiempo los soportaré? Traigan a mí. Entonces acá esta palabra incrédulos suena como que no creen, ¿sí o no? Y no creen es medio raro, no es que ellos no creen, ellos están creyendo en Yeshua. Por eso nosotros cuando vemos esta palabra parece que no suena. ¿A quién le llamamos nosotros incrédulo de verdad? A alguien que no cree en el Mesías, no cree en la palabra. Pero por ejemplo, ¿ustedes se aplicarían así fácilmente, soy un incrédulo? ¿Se aplicarían a su vida? Yo soy un incrédulo. ¿Así se aplicarían? No, ¿verdad? Entonces medio que no cuadra esa palabra incrédulo. Entonces por eso, viste, en esa versión decía, gente sin confianza alguna. Gente que estaba dudando del plan del Todopoderoso por causa de algo. Porque algo se había introducido. Una mentalidad opuesta. Y de eso ellos no se habían dado cuenta. El enemigo, Hasatán, había puesto en esa discusión un tema que a ellos les dejó en duda. Pero nunca ellos dejaron de creer en el Mesías, Yeshua. A su manera, claro, pero creían. Pero fíjense ustedes cómo estas cosas ya Yeshua notó. La misma cosa que hicieron su antepasado le está ocurriendo a ustedes. Están empezando a dejar de mirar el plan del Padre, lo que el Padre quiere hacer. Mateo 17, 17. Yeshua dijo, gente, esto es en Mateo, ¿no? Gente corrupta. Acá ya le llama otra forma, ¿no? Corrupta. Es el mismo tema, ¿no? Y sin
Fe. Y esa palabra fe es emuna, que es emuna, fidelidad a las cosas del Eterno, a los planes del Eterno, fuerza que corre, da vida y tiene autoridad y alaba a Elohim. Ahí hemos visto en la forma pictográfica, ¿no? Una fuerza que hace que tus acciones te den vida para exaltar al Eterno. Y exaltar al Eterno es exaltar sus planes, sus propósitos, que es restaurar la tierra, sacar estos espíritus inmundos, volver a darnos la esperanza, las promesas que venían de nuestros padres. Entonces le llama corrupta. ¿A quién se llama corrupta? Alguien que le agrega algo indebido a lo correcto. ¿A quién le llamamos nosotros corrupto acá? Funcionarios, ¿no? Que tendrían que hacer así, pero acá te doy esto y si me da tanto. Eso es corrupto, ¿no? Que le saca también. Que le saca, le agrega. Entonces, ¿cómo le está llamando acá Yeshua? Corruptos. ¿Por qué? A sus discípulos. Porque le están poniendo sus ideas. Esa sería la mejor. Entonces, al poner sus ideas, quiere decir que están confiando en Yeshua, pero no 100%. Puede ser que Yeshua también esté equivocado, todo con equivocado. Así, ¿no? Yo me puedo equivocar. Muchas de las cosas que yo digo, puedo equivocarme. No vayan a pensar, el pastor ya dijo. El pastor dice, es la verdad. No me puedo equivocar, ¿no? Así que, cuidado, ¿no? Pero el Yeshua no, el maestro no. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta qué es lo que el maestro vino a hacer. ¿Cuál es su objetivo? Porque él es mi Mesías. Porque él es el ungido. No un ungido más, el ungido. Tiene un plan en mi vida. Que hacer que yo sea participante de su reino. ¿Acaso ese no es nuestro anhelo? ¿Por qué nosotros nos reunimos los Shabbat? ¿Por qué celebramos la fiesta bíblica? ¿Para qué cantamos quiero ver al Eterno, quiero ver a Yahweh? ¿No es para estar en su reino? ¿O para prosperar, para que me vaya bien en la vida, para que tenga mucho dinero? ¿Para qué es? Si ese no es nuestro objetivo, entonces estamos como a medias verdades. ¿Se puede decir una persona, estoy media embarazada? Puede decir así. No, estoy casi embarazada. No. ¿O está o no está? Así es, ¿no? Una persona también. O es parte del reino o no es. Que no está conmigo, está en mi contra, decía Yeshua. Es opositor, es opuesto. Si no tiene planes para el reino, ¿cuál es su plan? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su deseo? ¿Ser un religioso? ¿Alguien que ofrece servicios de liberaciones? Ofrecemos servicios de liberaciones. Hay oferta en esta semana. Estas cosas es lo que estaban ocurriendo. Eso es, ahí arranca la corrupción. Comienza el pueblo a corromperse. Eso es lo que ha ocurrido lastimosamente con la religión, la religiosidad. El sistema y nuestros políticos también están metidos en estas cosas. ¿Me captan, no? 9, Lucas 9, también relacionado al tema, ¿no? Y los envió miren una cosa, fíjense una cosa, este versículo habla de lo que Yeshua le había encargado a ellos, había dado una autoridad, dice, y los envió a predicar que liberen demonios, que echen fuera demonios. ¿Qué le envió a predicar? El reino de Elohim. Y dentro de ese combo, que es el reino de Elohim, entraba sanar a los enfermos y les dijo, no toméis nada en el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Solamente vayan confiando que son enviados del Eterno. Y en Marcos 6:13, que es la misma continuación de este capítulo que habíamos visto ahí en Lucas 9, solamente yo estoy usando otros evangelios no para comprobar. Echaban fuera, esto es después de haber sido enviado a predicar el evangelio del reino de Elohim, ¿qué hacían ellos? Echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. ¿Qué significa eso? Restauración del reino. Mientras ellos llevaban el mensaje del evangelio, que es el mensaje del reino, ¿qué ocurría? Los demonios corrían, los enfermos eran sanados, siendo ungidos por aceite. La unción significa autoridad. La autoridad de arriba está cayendo sobre ustedes. ¿Se acuerdan del Salmo 133?
hermanos juntos en armonía es como la barba de Aarón. No, el aceite que cae sobre la cabeza de Aarón desciende por su barba y por su vestidura. ¿Qué significa eso? La autoridad del Eterno, porque Aarón fue ungido para ser representante del Todopoderoso ante los israelitas. Y esa autoridad descendía por sus vestiduras, por su justicia. Y eso traía al pueblo bendición y vida eterna. Así estaba diciendo la palabra. Marcos 8:15. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos, ¿de qué? De la levadura. ¿Qué es levadura? Interpretaciones de los fariseos y de la levadura de Herodes. Siempre les había, esto ocurrió en 8, ahora estamos en 9. Ya en el capítulo 8 les había hablado, cuídense, peñatendé que fariseos van a venir, van a meter sus interpretaciones en sus mentes, cuídense. Acá ya se está cumpliendo eso. Un capítulo nomás pasó, ya está manifestándose la doctrina, la manera, el sistema que usaban estos fariseos y escribas, está entrando ya en sus mentes. ¿Qué es levadura? Algo que se añade para que vaya contaminándose toda una masa. Segunda de Reyes 17:33. Este era el tiempo del pueblo de Samaria que estaba ya siendo llevado por los asirios cautivos, habían caído. Y el pueblo empezó a tener prácticas corrompidas. O sea, acá explica la razón por la cual había venido otro reino a apoderarse de su reino. Ustedes pueden leer todo el capítulo 17 para más información. 33. Aunque adoraban, y fíjense lo que dice acá, aunque adoraban al Eterno, seguían tras sus propios dioses, según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. Esa era una de las causas principales de la corrupción. Creen en el Eterno, pero a la par también siguen los pensamientos de las naciones, de los hombres, de sus dioses. Isaías 2:6 dice, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agoreros. Eso sería como tipo brujos, ¿no? O pensadores o leedores de cartas. Como los filisteos, y pactan con los hijos de extranjeros. ¿Y por qué leemos esto? Muchas de las prácticas para echar demonios que tenían los escribas y fariseos venían de estas costumbres. Ellos no tenían una enseñanza, en la Torá no aparece una enseñanza, ¿cómo echar demonios? No aparece así. Muchas de estas técnicas de echar demonios eran traídas de Babilonia, de Grecia, de allá, de otros países, de otras culturas. Ellos no sabían cómo es esto de enfrentar con espíritus inmundos. Así es, ustedes pueden averiguar, no había torádicamente, como decimos, ¿no? La única forma que estas fuerzas negativas podían alejarse es cuando ellos volvían a vivir conforme a lo que el Padre quería. Esa era la técnica, eso es lo que Yeshua estaba haciendo. Pero ellos estaban enfatizando en el expulsar. Él expulsaba porque la Torá le daba autoridad. La vivencia de la Torá le daba esa autoridad. Dice más, Hechos 6:14. Pues le hemos oído decir que eso es cuando le acusaban a Esteban, para entrar en contexto. Le acusaban de que él era falso predicador, falso seguidor. Y miren por qué le acusaban. Porque pues le hemos oído decir que ese Yeshua de Nazaret destruirá este lugar, y esto es lo más importante, y cambiará las costumbres. ¿Qué es eso? Tradiciones que nos dio Moisés. Ellos a sus costumbres, a sus tradiciones, le llamaban ley de Moisés, o lo que se llamó después la ley oral o la Maseija Torah, las interpretaciones de los rabinos. Entonces le estaban acusando a Esteban, dice que ese Yeshua no nos va a quitar estas costumbres, estas tradiciones, estas creencias que tenemos. Se le estaban acusando. 1 Corintios 15:33. No se dejen engañar, Pablo está hablando, por los que dicen semejantes cosas, porque las malas conversaciones corrompen el buen carácter, o sea, la fidelidad.
Atiendan con quién discuten, con quién hablan, con quién están mucho tiempo dialogando, porque muchas veces estas conversaciones, estoy leyendo la Biblia, dice que corrompe el buen carácter. Si van a ver a una persona que después de hablar mucho con otra persona empezó a cambiar su carácter, ya es más renegado, no quiere saber más nada de nadie, no le importa más nadie, bueno, se está cumpliendo eso. No se manifiesta más la fe en su corazón. Ya no, yo hablé luego con otro Morey y me explicó que era así, luego, que ya no hay necesidad, lo que se puede comer cerdo, que no hay problema. Así empieza la gente a caer, o a agregarle, o a meterle. Bueno, creo que ya bastante vimos de este punto. Continuamos con Marcos, ¿no? Versículo 20. Traédmelo, dijo Yeshua, tráigamelo aquí. Y se lo trajeron, y cuando el Rúa vio a Yeshua, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en la tierra se revolcaba echando espumarajo. Una pregunta, ¿qué hizo Yeshua en estos momentos? ¿Qué acción hizo acá, en el 20? ¿Qué acción él hizo? Nada. ¿Hizo algo? Ni habló todavía. Acababa de, ¿cómo decía?, darle palo a sus discípulos, exhortarle fuerte. Pero ahora el espíritu impuro vio a Yeshua y directamente ya se manifestó. Directamente ya, ya. Gente más en 10. ¿Quién era este Yeshua? ¿Qué es lo que estaba haciendo Yeshua? ¿Cuál era el propósito de Yeshua en Israel? Precisamente limpiar la tierra, sacar a estos espíritus. ¿Cómo? Cumpliendo y viviendo lo que dice la Torá. Acababa de manifestarse en el monte Hermón, donde en la antigüedad habían descendido seres espirituales que corrompieron la tierra. Estos espíritus sabían muy bien quién era él. Rápido se dieron cuenta, rápido, inmediatamente. Nosotros podemos decir, yo también quiero así. Yo quiero cuando yo llego y hay un espíritu inmundo, así que haga. ¿Está bien? Piensen, ¿no? Hay muchos hombres que son así, muchos líderes, ¿no? Tráigamelo aquí. A ver, tráeme el micrófono para que escuchen todo. Se graba y nada. ¡Fuera! A ver, dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Diabólico. ¿Por qué estás aquí? El demonio es tan inteligente que espera que le ponga el micrófono para hablar. Sin que le ponga el micrófono, habla, ¿no? A ver, el micrófono. Y soy un demonio y eso es show. Pero eso se hace, se practica en este tiempo. Yo no anhelo esas cosas. No anhelo. Yo no anhelo que los demonios tiemblen cuando me vean. Al contrario, tal vez me van a decir, tiempo vos sos, pucata ser ejemplo. Porque nosotros somos personas que estamos siendo restaurados. Nosotros necesitamos del restaurador. Nosotros necesitamos a alguien que restaure nuestra vida. Esa es la verdad. Eso no quiere decir que el Padre no va a usar nuestra vida. Pero se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Yo no soy alguien que puede tener poder sobre los espíritus. Pero si el Padre quiere usar mi vida, si quiere usar mi vida, va a usar. Se va a ir. Pero yo no soy. El enviado, el que tiene el poder, el que es ungido, es Yeshua, el Mesías. Él tiene ese poder. Y yo solamente tengo que confiar en él. Amén. Yo tengo que confiar en él. Yo tengo que aceptar que él vino para traer la restauración a mi vida, a mi tierra, a este país, a este mundo. Y esa confianza hace que los demonios tengan temor de mí o de cualquiera. Eso nada más. Pero cuando los demonios se fijan que no estamos pendientes en ese punto, opucañan derecho, se ríen. Así ocurre. Sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. ¿Y cómo actúa Yeshua? Mira, primero no hizo nada. El muchacho ahí está temblando. Si éramos nosotros todavía, ya en el nombre de mi nombre, fuera Satanás, y empezaríamos a hacer todo el showman ahí. Pero fíjense cómo actuó Yeshua. Y Yeshua preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Se empezó a charlar con el padre. Normal. Imagínate, desde niño que ya está así.
Eso se llama abrir el corazón. Directamente se dirigió al Padre. Vio el corazón del Padre. Empezó a preocuparse por el Padre. Yo siempre decía que en un ambiente así donde hay muchos espíritus que se manifiestan, generalmente los padres, los que nos enseñan, muchas veces están más mal que el que está ahí endemoniado. Muchas veces ocurre eso. No queremos pensar, ¿no? Muchas veces no queremos decir que mis hijos son así porque yo fui mal padre, no queremos aceptar eso. Pero muchas veces, lastimosamente, es por eso, ¿no? Yo también siempre pienso, ¿no? ¿Será que realmente yo le estoy transmitiendo fe a mis hijos? A la larga, cuando ustedes vean su vida, van a saber, ¿no? Realmente, pastor, no voy a oír eso es corrupto. Siempre ese es mi tema de preocupación. Trato no diciéndole no sean así, trato yo no de hacer así. Trato yo de confiar en el Padre, hasta donde pueda, para que ellos puedan ver eso y seguir. Y ver a alguien que hizo las cosas como al Padre le agradaba, o por lo menos intentó. Trato también de que la gente, cuando hable de su papá, no diga, tu papá es un corrupto, tu papá es un bandido. Trato. Muchas veces no lo logro, difícil. Por lo menos trato. Porque eso es lo más importante para un hijo. Eso que quede de tus hijos. Eso es importante. Muchas veces como padres cometemos errores. Y reconocerlo es bueno. Y cambiar. Reconocer y cambiar. Vamos a ver cómo reaccionó este hombre. Después que Yeshua se dirige a él. Yeshua le habla a él. Muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Acá será una palabra si puedes. Ahí luego ya vemos una pequeña falla. Duda. Claro, ¿de dónde él empezó a sacar esta duda? De los discípulos. ¿Se dan cuenta cuando los propios seguidores, discípulos, no manifiestan fidelidad a su maestro? Hasta del maestro se duda. Pero él, con toda sencillez y humildad, si hay posibilidad, si en tu corazón, o si puedes, ¿no? Si puedes, si no puedes, bueno, voy a entenderlo. Tal vez hay cosas que no se pueden. Y es una cosa que se puede aceptar también. Miren que en la Escritura muchas cosas no se pudieron. Por más que algunos clamaron, no se lograron. No siempre tenemos que pensar que todo lo que pedimos se va a conseguir. Yo quiero que ocurra tal cosa y tengo la fe y ocurrirá porque tengo la promesa. ¿Y si no ocurre? ¿Qué pasa si no ocurre? Ya nos ha pasado muchas veces. Tenemos que aceptar como el Padre prepara. Pero fíjense lo que pasa acá. ¿Cómo le responde Yeshua? Versículo 23. Yeshua le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Esta palabra, aunque uno lea así, se ve como una carga. Yo le dije lo que prepárense porque se vienen cosas duras. Se ve como una carga. Ustedes pueden verla con mucha confianza y esperanza. Pueden leer, ¿no? Sí, amén, gloria al Eterno. Pero en realidad se ve como una carga. Porque ahí dice, si puedes creer, al que cree, todo lo es posible. Vamos a suponer, ¿y si no puede creer? Es como un dicho que decía, hermano, un pastor, hermanos, traigan mañana su ofrenda de amor a partir de $1,000. Si ustedes creen, ese dinero se triplicará. Si creen con fe, porque esta palabra es una promesa para nosotros. $1,000 a partir de mañana. Y traen todos ustedes. ¿Y qué creen? A Víctor no se le multiplicó, al contrario, le vinieron deuda, le embargaron esto. Y viene el pastor, yo traje los $1,000 y no pasó nada. De creer, no tenía la fe. Y alguno que por ahí, que era un empresario exitoso, hizo un negocio grande, no le salió bien y, pastor, cierto lo que dijiste, tu palabra era fe, yo creí y ahora se multiplicó. Ven hermano, vení acá a testificar esto, aleluya, gloria.
Entonces, esos que no lograron esa meta, como que quedan con carga. Somos incrédulos. Son personas. Yo que estoy hablando en contra de Jesús ahora, ¿qué pasa? Pastor, cambiar, por eso, ahí hay una nota, ¿no? Tenemos que solucionar este problema. Vamos a ver esta nota. ¿Qué es creer y tener fe o fidelidad? Biblia Kadosh. Vamos a ver otros textos. Yeshua le dijo, ¿qué quieres decir con si tú puedes? Todo es posible para alguien que tenga confianza. Si uno analiza bien este versículo, acá esta persona está hablando de Yeshua. Si tú puedes, si tú tienes fe, si tú eres realmente el enviado de Elohim, todo eso está hablando. ¿Cómo? ¿Qué parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece lo que estás diciendo? Dice en este texto, ¿no? Todo es posible para alguien que tenga confianza. ¿Quién es Yeshua? ¿Quién es Yeshua? ¿Alguien sin confianza? Él es el que mana la fe, ¿no? El que hace que aparezca la fidelidad en nuestros corazones. Acá el tema es que Yeshua va a hacer una acción por esa persona. ¿Puede o no puede Yeshua hacer? Yeshua es quien vivió, quien hizo todo lo que el Padre dijo, quien cumplió todo lo que la Torá dice, quien vino a restaurar nuestras vidas. ¿Puede o no puede liberarle a esta persona del demonio? Puede. Acá Yeshua está diciendo, una persona que tiene el corazón de restaurarse puede hacer estas cosas. Él va a hacerlo. Puedo hacerlo. Yo voy a hacerlo. No le está cargando a ellos. Vos no podés. Si no, le diría, orá por tu hijo y liberarle al demonio. Yo te doy la fe. No, él no tiene la fe. Él no tiene la fe. La realidad es que no tiene la fe. ¿Esa es la realidad o no? Vamos a ver qué más dice acá. Fidelidad y confianza está en Yeshua. ¿Qué es tener la confianza que está en Yeshua? Torá, profecía, nuevo pacto. Eso está en Yeshua. Miren lo que dice Deuteronomio 30, la Torá, una cosa que Yeshua manifiesta. Dice, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo el cielo y la tierra como testigos de la decisión que tomes. Hay si eligieres la vida y que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción. Al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Eterno, tu Elohim. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Eterno, vivirás por muchos años. Y en la tierra, que el Eterno juró dar a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Lo que este versículo de la Torá dice es que lo que vos tenés que hacer para confiar en el Eterno no es decir, confío en el Eterno, confío, sí creo, sino es vivir lo que Él mandó, aplicar lo que Él dijo. ¿Sí? Simplemente. Es un poco complicado esto para muchos, ¿no? Porque a nosotros nos ha enseñado en tener una fe abstracta, una fe simbólica, una fe que no se ve. ¿Sí o no? Así dice que es la fe, algo que no se ve. Entonces nosotros, si no logramos esa fe, resultados abstractos, resultados imaginarios, entonces somos catalogados como incrédulos. Supongamos que el hermano Juan Carlos vive lo que dice la Torá, aplica lo que dice la Torá, pero no le resultan muchas cosas. Y otra persona no vive nada, pero ora y clama y todo el día dice que tiene la fe y le resulta. Directamente vamos nosotros con nuestro ojo juzgar al que se manifestó algunas cosas. Así vamos a decir. Y a Juan Carlos vamos a decir, no, a veces no tiene la verdad. Pero la Torá no enseña así. La Torá no muestra así. Por eso es que las religiones, ¿no? Las denominaciones han tenido tanto éxito. Porque no importa si hace o no hace lo que dice la palabra. Lo que importa es que te vaya bien, que tenga buenos resultados, que sea exitoso.
que sea feliz. Está bien ser feliz, pero no importa si hace o no hace lo que el Padre dice. Cuando vemos que las promesas de la Torá es hacer, vivir, aplicar para tener eternidad en la tierra que Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Ese es mi objetivo, ese es mi deseo. No gané la lotería, no me hice un hombre rico, no logré muchas metas, pero voy a hacer algo, voy a tratar de ser participante de la vida eterna, donde el Mesías va a reinar. Voy a tratar de cumplir lo que pueda, hay que entender ese punto. Eso es lo que busca, sabe nuestra capacidad. Nunca le va a poner algo a alguien que sea difícil. Muchas veces lo que es difícil es querer hacer lo que es difícil. Bueno, Hebreos 11:1, hablando de fe, ¿no? La fe o fidelidad, fe es fidelidad, emuná, es la confianza de que en verdad sucederá, esta es nuestra traducción viviente, ¿no? Sucederá lo que esperamos. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la confianza? ¿Qué es la fidelidad? Dice acá, la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. La pregunta es, ¿qué esperamos? Si tenemos el contexto de este capítulo, la restauración del reino, el reino restaurado. No, yo no espero eso. Yo espero que se solucione mi problema con mi esposa, con mi familia. Yo espero, hermano, déjate otra iglesia. No se gusta, a ver, muy feo ese pastor habla, no me gusta su punto de vista. Entonces, si ustedes leen todo el libro de Hebreos, van a darse cuenta que estas personas que están encabezando la lista de fe, su esperanza estaba en lo que el Padre había prometido. Así estaba. Dice, restaurado, fidelidad, ¿no? Fidelidad es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. La fidelidad es lo que nos da la seguridad de algo que no podemos ver. ¿Qué es lo que no podemos ver? No podemos ver ese reino restaurado. Pero la palabra, las promesas, la vivencia de Yeshua nos hace ver. Nos hace ver. Nos hace abrir los ojos. Así es. Dice, por la fe, gente del antaño, del antiguo mundo, ¿no? Gozó de una buena reputación. ¿Qué quiere decir la gente? Estas personas no lograron muchas metas, pero fueron personas fieles al Eterno. No lograron reunir todas las cosas que habrán querido. Abraham toda su vida vivió en tienda, Isaac y Jacob también. Pero en sus corazones ellos fueron fieles al Eterno. Vieron la ciudad celestial, dice. Ustedes pueden leer todo ese capítulo. Segunda de Timoteo 2:13. Si somos infieles, dice Pablo, y él está argumentando esto porque esa es la realidad del creyente. Cada momento es infiel. Él permanece fiel, pues él no puede negar quién es. Él es fiel. Nosotros somos infieles. Por eso, Yeshua es el que va a manifestar la fe, la confianza en este Señor, actuando, accionando. Y Él va a creer. Él no cree. Él la verdad está sin confianza. Y esa es la realidad de muchos. Volvamos. Entonces, Yeshua, le dijo, si puedes creer, al que cree, o sea, yo Yeshua, que creo, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. ¿En quién está creyendo él? En este momento creo, dice. ¿Cree en él o cree en Yeshua? Cree que Yeshua es el que puede restaurar todas las cosas. Que Yeshua es fiel. ¿Él cómo es? Él es infiel. Él no está creyendo en él. Él está creyendo que Yeshua tiene el poder y la capacidad de restaurar todas las cosas. Yo creo. Pero miren que le dice otra vez, ayuda mi incredulidad. Yo lo que soy incrédulo. Vos sos un hombre fiel. Vos hacés las cosas que al Padre le agrada. Él desde los cielos habló, este es mi hijo amado, a él oíd. Te ha dado su venia, como decimos, no sé en qué país le llaman venia, bendición. Pero yo
soy un incrédulo, pero ayúdame, ayúdame. Hasta ahí nosotros podemos llegar, hasta ese nivel. No, pastor, soy una persona de fe, yo creo, yo tengo la fe. Y si un día fracasamos, ¿qué vamos a decir? Vamos a humillarle entonces al Padre. Había sido, no teníamos la fe. Por eso tenemos que pensar en él. Ayúdame, ayuda, por favor, por favor. Esto estaban mirando los discípulos, yo me imagino la cara de los discípulos. Qué bárbaro, nosotros sí que entonces es terrible. Este hombre está diciendo, por favor, maestro, ayuda a creer en ti, a creer que tú eres el restaurador. Eso es lo que le pasó a los discípulos. Ellos empezaron a escuchar levadura de los fariseos, técnica farisea, y por eso no funcionó el poder de Yeshua en ellos, porque Yeshua le dio la autoridad para echar demonios, y ellos echaron demonios, pero en ese tiempo ellos no se fueron a echar demonios, ellos se fueron a restaurar el reino, a hablar la palabra que el Todopoderoso había mandado, y en medio de eso eran sanos. Pero ahora ellos no querían restaurar el reino, ahora querían discutir y mostrarle a los fariseos, la técnica de nuestro maestro es la mejor que sus técnicas. Van a ver, venid a traer el demonio. En el nombre de mi maestro Yeshua, el único, fuera demonio. El demonio no le hacía caso. No le hacía caso. Buscaban ese cuerpo. ¿Se dan cuenta? Ese era el problema. Ayuda a mi incredulidad. Cuando Yeshua vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu, acá sí ya le reprendió, inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. ¿Y qué hizo el espíritu? Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió. Y él quedó como un muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Se murió en la mitad. Pero versículo 27, Yeshua, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Se restauró. Hay una nota acá que quiero ver, porque en otro capítulo de esta misma escena agregaron algo muy importante y tenemos que ver. ¿En quién la gente puso la mirada después de esta acción? Miren acá. Lucas 9:43. Y todos se admiraban de la grandeza de Elohim. ¿Qué es lo que quiere Elohim? Restaurar nuestra tierra. ¿Qué es lo que quiere Elohim? Traernos otra vez al pacto que habíamos perdido. Hay promesas de regresar al antiguo pacto, al pacto no renovado, de volver a reunir a las 12 tribus perdidas, de rescatar la oveja que está quebrada, dañada, perdida. Eso quiere Elohim. Después de esta acción, ellos empezaron, Elohim. Ya no estaban mirando costumbres ni técnicas. Eso acá completa Lucas. Puede ser un pensamiento que Lucas recibió. Recuerden que Lucas era investigador. Él investigó todo lo que había ocurrido y entendió. El pueblo en aquel día entendió el poder del Todopoderoso, manifestado en Yeshua. Amén. Bueno, cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Y la respuesta es más todavía, podemos tardar casi 1 hora para explicar, pero vamos a tratar de hacerlo en 5 minutos. Y cuando les dijo, y él les dijo, o sea, a él le preguntan, maestro, en serio hablan, en serio, y te. Él no hay problema. Esta es una manera sincera también, ¿no?, de abrir el corazón. Y ahora nos damos cuenta que no había sido grandes discípulos. Había un desastre del mundo. Desastre de vida, todo. ¿Qué es lo que nos... miren, atiéndanme. Ellos están queriendo saber qué les falta. Y acá es donde nosotros caemos en una trampa. Porque siempre pensamos que algo me falta. Algo necesito para que tenga más músculo, para que mi Kamehameha sea más poder. Algo así nosotros pensamos, ¿no? Esa es nuestra idea. Tanto ver así dibujitos, pensamos que tengo que aumentar el ki o el cosmos, etc. Vamos a ver qué le dice Yeshua. Y vamos a ver también si realmente es así como acá aparece. O acá puede haber algo no correcto. ¿Por qué no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género, esa palabra un poco ya rara, ¿no?, con nada puede salir. Y ahí hay una coma
Fíjense que hay una coma. Sino con oración y ayuno. Ese sino con oración y ayuno, cuando yo miro ahí, otra vez veo una carga. Ustedes pueden decir que no. Pero, ese pastor no le gusta lo de ayunar ni orar, por eso dice que una carga, ¿no? Entonces, en pocas palabras, podemos ver con ese texto que le está haciendo creer a sus discípulos, vengo en ape ayunar y en ape orar. ¿Alguna vez me escucharon esta frase en algunos lugares? Hermanos, ustedes no están ayunando, no están orando, por eso no se manifiesta. ¿Escuchaban o no? ¿Y cómo se siente usted? Cierto. Si me levantaba a las 4, ahora me voy a levantar a las 3. Ahora me voy a levantar a las 2, ahora no voy a dormir luego. Si ayunaba un día, ahora voy a ayunar 2 días, ahora 3 días, ahora 4 días, ahora 40 días como Moisés. ¿Y ahora? ¿Y así? Y así. Entonces, otra vez me quedé así. Parece que rompe todo lo que estuvimos aprendiendo de arriba. Esta última parte de esta parte. Entonces, hay que encontrar una respuesta, una solución. Vamos a la nota 29. Isaías 1:13. ¿Qué habla la Escritura sobre el ayuno? Primero, ¿de qué? Esto para tener como contexto. ¿Qué dice sobre el ayuno? ¿Qué es el ayuno? La oración sabemos, clamar al Padre, pero el ayuno. Dice Isaías 1:13, dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, de día de descanso y de sus días especiales de ayuno, o sea, Yom Kippur, ¿no? Sus días de ayuno, son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Prácticamente el Padre no nos quiere, ¿sí o no? Si ustedes leen todo el contexto de este capítulo, el problema era que todas estas cosas las hacían para mostrarse, para la misma cosa que estaban haciendo los discípulos, para exaltar su poder. No hacían para restaurar el reino. En tiempos del profeta Isaías, el profeta Isaías le pedía primero cambien sus corazones, primero hagan favores al desprotegido. Pero vamos a otro texto, Isaías 58:3. ¿Por qué dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestra alma y no te diste por entendido. Así dice que habla la gente. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Entonces ellos dicen que ayunamos y no pasa nada. Nos escucha nuestro ruego. Entonces claro, porque ustedes hacen el ayuno para mostrarse, para ver que son fieles, pero oprimen a la otra persona, maltratan a la gente. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar de las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Está preguntando. ¿No es eso lo que yo quiero que hagan ustedes? Que empiecen a ser libres, empiecen a liberar a las personas, desatar de yugo, que era yugo en el momento de esclavitud que vivían muchas personas. Y esto es lo que dijo Yeshua sobre el ayuno en la Escritura. Mateo 6:16. Cuando ayunéis, y por eso es que me hace entender ese versículo, que algo está raro ahí en el de Marcos. Porque esto dice Yeshua acá, y en el de Marcos parece que dice otra cosa. Cuando ayunéis, que no sea evidente, o en otra versión decía, que no sea de alardear. Yo ayuno. Porque así hacen los hipócritas, pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desarreglados para que la gente los admire por sus ayunos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa, o sea, una recompensa terrenal, alabo de hombre. Pero tú cuando ayunes, peínate y lava la cara. Así nadie se dará cuenta de que estás ayunando, excepto tu Padre, quien sabe lo que haces en privado. Y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. ¿Cuál es la recompensa? Reino de Elohim. O sea, el Padre no quiere que alardees ni que andes diciendo yo tengo que ayunar.
Pero si ahora me está diciendo que para que yo pueda echar demonios tengo que ayunar y orar, entonces yo también, ¿cómo le voy a decir después a la persona, pe ayunar, qué pe ayunar, qué? Y yo voy a ayunar también, porque me van a preguntar, pastor, ¿voy a ayunar? Y sí, ayuno. Entonces voy a tener que sí o sí demostrar que estoy ayunando. Miren cómo estoy, hermano, en mis 7º día de ayuno. No sé, al Padre no le agradaba. Entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí, visto en otros textos, en otras versiones, hay algunos que explican así a su manera y hay otros que directamente le ponen lo que es. Esa parte no aparece. Eso es terrible decir, ¿no? En la escritura. Hasta versículo, o hasta la coma, ahí está. Con nada puede salir. No intenten usted hacer nada. No puede salir esta acción. O sea, por su esfuerzo, por su procurar. Porque acá lo que ellos querían saber, nosotros intentamos hacer la técnica de los fariseos y queríamos usar tu técnica, pero no salió. Acá no existe técnica. Yeshua no les dio ninguna técnica para echar demonios. No existe ningún secreto. Acá el tema era, vayan a restaurar el reino, vayan a predicar el evangelio y mientras prediquen el evangelio, los demonios se irán. Las enfermedades serán sanadas. No existe ninguna técnica. Por causa de malentender este texto, ahora las personas piensan que para echar demonios tenés que tener muchos días de ayuno, mucha oración y vas a ser un experto echador de demonios. Pero no es así. No es así. Hay alguna foto que quiero mostrarles. Una foto. ¿Tenés? De algunos textos que busqué. No sé si el versículo 29. Voy a buscar. Sí. En Juan 9:31 también dice que Elohim no escucha la oración del pecador, ¿verdad? O sea, Sí. que por más que vos ores y ayunes y estás en pecado y no resarcís el daño que hiciste, no pasa nada. Sí, ¿cierto? Pero miren acá. Bueno, dice, esto es en Biblia interlineal y acá aparece así, ¿no? Y dijo de ellos, el género, en nada está siendo posible salir. Hasta ahí está correcto. Pero ahí se le agrega también, sino en oración. Pero no aparece ayuno. No aparece más ayuno. Entonces, acá lo que significa que ni si haces largas oraciones, no va a aparecer. Tampoco ayuno. Este género, según el contexto, por eso le dije el contexto, ¿cómo aparecería? Llevando el mensaje de restauración. Parecería que yo le estoy haciendo la contra, ¿no?, a los que profesan esta ideología, ¿no? Pero nosotros queremos queriendo entender nomás. Por eso usamos varios textos y explicando. No es porque yo utilice alguna técnica especial, estoy preparado para echar demonios, porque así creen muchos. Vos tenés que prepararte para enfrentarte con los demonios. ¿Cómo me voy a preparar? Y haciendo ayuno y oración. ¿No? Yo hago el ayuno y oración porque quiero conectarme con el Padre. Muchos hacían ayuno, Daniel hizo ayuno porque veía que el pueblo no estaba regresando a la palabra, para que el Padre le revele algo para llevar, para transmitir. ¿Qué le reveló? Le reveló el tiempo que iba a venir la restauración, el Mesías que iba a traer. Todos los que hacían ayuno era para que el Padre tenga misericordia de ellos, porque se sentían muy bajos, no para hacerse más poderosos, más fuertes, ni para usar como técnica. Ellos no sabían qué iba a pasar después de su ayuno. Ellos hacían el ayuno. Yo hago muchas el ayuno, Señor, para que tenga misericordia de mí, de los hermanos. He visto varios salmos que hablaban de así. Hice ayuno. En una parte dice, hice un ayuno y clamé y no me respondiste. Igual mis enemigos vinieron sobre mí. Así está escribiendo. Entonces yo puedo hacer el ayuno, pero tengo que comunicarle, hermanos, mañana entro en ayuno, por favor. No, ¿cómo dijo Yeshua? En mi pieza solo. ¿Y cómo tengo que presentarme? Peinadito, bien. Porque el Padre sabe que me estoy entregando a Él, que estoy entregándole mi corazón. Él sabe y Él me va a dar la recompensa. Así está hablando. Bueno, hay otra foto de otra... Esto también aparecía en Mateo. Esto es la versión griega, ¿no? Yo no sé leer griego, pero ahí está en griego. Está en griego. Oh, ¿tenés otra foto? Fíjense. Mateo 17:21 dice,
Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Y en la versión griega, ¿cómo dice? ¿Eh? ¿Cómo dice en la versión griega? ¿Eh? Lean pues. ¿Eh? ¿Aparece? No aparece. No aparece. ¿Por qué no aparece? Estuve viendo en otra versión BIN, aparece, pero ustedes suelen ver cuando yo le pongo paréntesis, ¿no? Entre comillas. Quiere decir que esto probablemente en algún tiempo se agregó. Tal vez cuando la Biblia ya fue traducida al latín, se agregó, porque miré la Biblia Oso del año 1559 y ahí sí ya aparece. Puede ser que se agregó con algún objetivo, ¿no? Algún plan. Pero lo único que podemos entender es que el Padre no nos quiere poner carga, ni técnicas. Y acá el problema fue eso. Ellos querían agregarle algo al plan del Todopoderoso. Y muchas veces eso han hecho las denominaciones y las creencias cristianas. Le agregaron estas cosas, entonces las personas se olvidan del tema principal. Eso no quiere decir por nada, miren que estamos llegando en Yom Teruah, Yom Kippur, día del ayuno, que uno no puede hacer el ayuno, ni la oración. Al contrario, uno tiene que aprender a orar al Padre, a clamar al Padre, y si tiene el corazón el deseo de hacer ayuno por él, por su salud, por otras personas, lo va a hacer, pero no necesita publicarlo ni que todos sepan. Tampoco eso es una técnica para expulsar demonios, ni para tener más poder, ni para que tu oración funcione más. Si el Padre quiere cambiar la vida de una persona, lo va a hacer, porque el que vino a hacer toda la restauración fue el Mesías, y Él nos dejó la Torá, la palabra y cómo seguirle. Y el que cambia, sana, restaura, es el Todopoderoso. Por eso la gente cuando vio que Yeshua le sanó a ese chico, ¿a quién admiró? Dice, a Elohim. Se maravillaban de que el Eterno se estaba manifestando. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Shalom. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.